Escuchas a Héctor Salas en Radio. El Apocalipsis se compone de 22 capítulos. Es el libro más misterioso de todo el Nuevo Testamento, solo equiparable al Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Estudios Bíblicos con Héctor Rosales 2025. Hasta el momento hemos comprendido que el libro del Apocalipsis, lo mismo que las 3 cartas de San Juan, están dirigidas contra sectas heréticas tales como los Nicolaitas y los orígenes de la secta gnóstica, como opinan los especialistas. No obstante, más que una secta condena los vicios de estas. La Biblia solo nos dice de los Nicolaitas que es una secta cuyo vicio principal es, llevaban vidas de desenfrenada satisfacción de las pasiones. Lo que algunos especialistas han interpretado como que pretenden adaptar la Iglesia al mundo pagano, o a los poderes reinantes en vez de permanecer fieles a Dios. Sobre los gnósticos, simplemente decir que es una secta que cree que va a encontrar un poder oculto que le da el poder de la salvación sin Dios y contra Dios. La gnosis es la mentira de Lucifer, y en cierta forma es lo que creen sectas como la cienciología, y el transhumanismo, todo aquel que cree a tener el poder superior a Dios mediante una avanzada técnica o ciencia, serán derrotados. Estos conceptos ya los hemos estudiado, pero de todas formas pretendo preparar un glosario para definir todas las palabras, expresiones y conceptos de difícil explicación que nos hagan falta. Por último, antes de comenzar, tenemos que denunciar que no hay nada más opuesto al libro del Apocalipsis que las sectas apocalípticas. De estas sectas han habido muchas en el pasado, hay muchas actuales con lamentable permiso legal y seguramente habrá otras en el futuro. De la verdad y el amor depende que éstas no crezcan y no se multipliquen para desgracia de millones. Las hay pequeñas o grandes, mortales o charlatanas. Por lo general las sectas heréticas han quedado desprestigiadas al no cumplirse sus supuestas profecías, ya que son sectas con la arrogancia de dar fechas del fin del mundo, por una supuesta catástrofe, ocasionada por la ira de Dios. El fracaso de William Miller, líder herético bautista de la secta que lleva su apellido Milleritas, en Nueva York, y su gran chasco el 22 de octubre es la historia de un notable fracaso. Hiram Edson registró que nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas, y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer, entre comillas, por creer algo sin fundamento. Miller degeneró en algo peor ante la crisis de su secta, pues el fin del mundo no ocurrió, y se le ocurrió decir que la Biblia estaba equivocada, lo que es aún peor. Aseguró que debía de haber algún error en la cronología de la Biblia, que provenía de algún error humano, que podría haber desechado alguna fecha y que esto de alguna forma contará para la discrepancia. Después de esto surgieron los adventistas del séptimo día, entre otras, surgidas de ignorancia y graves errores heréticos. De modo que el desengaño no los ayudó a dejar su secta herética. Solo los católicos y los rusos ortodoxos hemos permanecido con la seriedad, salud mental, escepticismo, educación convenientes. A nosotros no nos van a ver creyendo en locuras. Casi siempre estas locuras de sectas heréticas por números incontables han surgido mayoritariamente en países anglosajones. De aquí que en muchos aspectos los españoles, mexicanos, franceses, polacos, italianos, colombianos, irlandeses, rusos, ucranianos, etc. seamos pueblos en apariencia más astutos e inteligentes para las cosas de la fe, y no tan fáciles de subvertir como les pasa a los estadounidenses, o ingleses, cuya credulidad ha sido casi infantil por la falta de fundamentos de su pensamiento religioso. Otros lo atribuyen a las corporaciones de entretenimiento que tienen. Lo cierto es que en esos países hay muchas sectas. En el pasado las sectas heréticas han ocasionado cosas tan graves como suicidios masivos, ya que malinterpretan pasajes de la Biblia como cuando dijo Cristo a las mujeres: no lloren por mí, mejor lloren por ustedes, porque llegará el día en que se diga, dichosa la que no tiene hijos. Las sectas apocalípticas no son cosa del pasado, son una amenaza real que tenemos que estar combatiendo en todo momento mediante el debate en que desacreditemos sus infundadas ideas y forzar el gobierno a su total prohibición. Un ejemplo es la secta apocalíptica de los Testigos de Jehová, una secta masónica, financiada por sociedades secretas satánicas Illuminati para hacer el mayor daño posible como una oposición a la Iglesia Católica, junto con la secta de los mormones, que se apoyan en una mentira llamada el Libro del Mormón, escrito por un masón llamado John Smith.
Un gesto digno de seguridad nacional fue la decisión del gobierno de Vladimir Putin en Rusia de declarar terroristas a los testigos de Jehová e ilegalizar sus actividades. Esta es una secta apocalíptica, que en al menos 5 ocasiones afirmó llegaba el fin del mundo en un determinado día. Evidentemente no fue así. El hecho de que tantas veces se demostrara su falsedad y que siga teniendo adeptos es una clara muestra de la debilidad mental y la infidelidad a la verdad que hay en algunas personas. Necedad también es llamada estupidez. De las sectas apocalípticas las hay charlatanas cuyo objetivo es únicamente el lucro, pero también otras que exigen sacrificios y quitarse la vida, siendo estas últimas las más peligrosas que hay que denunciar ante la policía. Si bien nunca, ni por un momento debemos pensar que la existencia de los testigos de Jehová o mormones sea algo aceptable o legal, no deben ser legales, deben ser ilegalizadas y prohibidas, lo cual necesitará años de presionar al gobierno. Sectas apocalípticas siguen surgiendo, como producto de una sociedad cada vez más adoctrinada en el odio a Cristo, anticristiana. Para puntualizar, no pretendo poner aquí todos mis registros de sectas apocalípticas, pero citarles un caso de Suiza, que se supone es un país avanzado donde una secta masónica Rosacruz apocalíptica hizo mucho daño engañando un número considerable de personas. Orden del Templo Solar, fue una secta suiza suicida, creyente en la reencarnación, el cambio climático, masónica gnóstica Rosacruz creyente en el fin del mundo, fundada por un joyero Rosacruz Joseph Di Mambro y el médico Luc Jouret en 1984 en Ginebra, Suiza, recordada por la noche del 4 de octubre de 1994, en que cometió un suicidio masivo con un incendio. Los hechos ocurrieron en Cheiri, en el condado de Friburgo, en Suiza, donde se encontraron 23 cadáveres. Antes de comenzar, por tanto, dejar muy claro que el libro del Apocalipsis es lo más opuesto a las sectas apocalípticas, no tienen nada que ver. Número 1. El Apocalipsis no fija una fecha ni hora para el fin del mundo. Número 2. El Apocalipsis nunca pide que la gente se quite la vida. Número 3. El Apocalipsis no pide acciones absurdas como acumular comida, dinero, armas o construir refugios subterráneos. El juicio final no es algo tan simple como una guerra temporal. El día del juicio final no importa cómo ni en dónde te encuentres, nadie sabe cuándo vendrá. Lo único que importa, como es el mensaje de toda la Biblia, es que en todo momento nuestras almas estén preparadas, ya que el final de nuestra vida, se nos aplica un juicio individual ante Dios. El mensaje del libro del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es una promesa de Dios que llegará. Solo puede ser algo horrible para quienes no estén preparados. Por tanto, las pautas para conocer una secta apocalíptica, o personas anormales con complejo apocalíptico, paranoia, son: 1. Creen que saben la fecha y el día que se va a acabar el mundo. 2. Algunas promueven quitarse la vida antes de que ocurra el fin del mundo. 3. Realizan acciones irracionales como acumular comida, armas o construir refugios subterráneos, o venden todas sus cosas días antes del supuesto fin del mundo. 4. Algunas sectas se aíslan por años. Creo que esto es suficiente para que comencemos a estudiar el libro más difícil de la Biblia. Nos vamos a familiarizar con él, y conocer las opiniones de varios expertos. Comenzamos. Apocalipsis, esto es, revelación de Jesucristo, se llama este misterioso libro, porque en él domina la idea de la segunda venida de Cristo, cf. 1, 1 y 7, 1p1, 7 y 13. Es el último de toda la Biblia y su lectura es objeto de una bienaventuranza especial, y de ahí la gran veneración en que lo tuvo la Iglesia. No menos que las tremendas conminaciones que él mismo fulmina contra quien se atreva a deformar la sagrada profecía agregando o quitando a sus propias palabras. Su autor es Juan, siervo de Dios. Y desterrado por causa del Evangelio a la isla de Patmos. No existe hoy duda alguna de que este Juan es el mismo que nos dejó también el cuarto Evangelio y las 3 cartas que en el canon llevan su nombre. La antigua tradición cristiana, Papías, Justino, Ireneo, Teófilo, Cipriano, Tertuliano, Hipólito, Clemente Alejandrino, Orígenes.
Reconoce por autor del Apocalipsis al apóstol San Juan, Suster Olzhammer. Comentario: Echoster y Olzhammer son estudiosos de la Biblia, católicos alemanes, desde el aspecto histórico y filológico. Tienen un libro llamado Historia Bíblica. Creo importante explicarles el origen de los especialistas que consultamos. Ignaz Echoster fue un catequista alemán, nacido en Ellwangen el 5 de diciembre de 1813, y falleció en Untereilingen el 24 de abril de 1869, donde era párroco desde 1857. Estudió teología en Tubinga. En 1847 recibió de la Universidad de Friburgo el título de doctor en teología en reconocimiento a sus numerosos estudios y publicaciones bíblicas y catequísticas. Fue un estudioso publicista, dedicado también al sagrado ministerio. He encontrado entre los alemanes a católicos muy especiales como el caso de Monseñor Straubainge, Tomás de Kempis, Joseph Ratzinger, Juan B. Olzhammer, entre otros. Vigouroux, al refutar a la crítica racionalista, hace notar cómo este reconocimiento del Apocalipsis como obra del discípulo amado fue unánime hasta la mitad del siglo III, y solo entonces empezó a hacerse sospechoso el divino libro a causa de los escritos de su primer opositor Dionisio de Alejandría, que dedicó todo el capítulo 25 de su obra contra Nepos a sostener su opinión de que el Apocalipsis no era de ese Juan, alegando las diferencias de estilo que señalaba con su sutileza de alejandrino entre los evangelios y epístolas por una parte y el Apocalipsis por la otra. Por entonces la opinión de Dionisio era tan contraria a la creencia general que no pudo tomar pie ni aún en la iglesia de Alejandría, y ese Atanasio, en 367, señala la necesidad de incluir entre los libros santos al Apocalipsis. San Atanasio. Añadiendo que allí están las fuentes de la salvación. Pero la influencia de aquella opinión, apoyada y difundida por el historiador Eusebio, fue grande en lo sucesivo y a ella se debe el que autores de la importancia de Teodoreto, San Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo en todas sus obras no hayan tomado en cuenta ni una sola vez el Apocalipsis, véase en la nota 1.3 la queja del Cuarto Concilio de Toledo. Comentario: este dato es importante y hay que ponerlo en notas. Los doctores de la Iglesia, Teodoreto, San Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo no estuvieron exentos de errores como rechazar la sabiduría de este libro, o considerarlo innecesario. La debilidad de esa posición de Dionisio Alejandrino la señala el mismo autor citado, mostrando no solo la flaca obra exegética de aquel, que cayó en el alegorismo de Orígenes después de haberlo combatido, sino también que, cuando el cisma de Novaciano abusó de la epístola a los hebreos, los obispos de África adoptaron igualmente como solución el rechazar la autenticidad de todo ese libro y Dionisio estaba entre ellos. Cf. Introducción a las epístolas de S. Juan. S. Epifanio. San Epifanio, dice el P. Durand. El padre Durand había de llamarlos sarcásticamente, a esos impugnadores, los alogos, para expresar, en una sola palabra, que rechazaban el logos, razón divina, ellos que estaban privados de razón humana, alogos. Comentario: nos comentan que varios de ellos cayeron en sectas o creencias heréticas. Porque también es importante decirlo, pueden haber personas que propiamente no renieguen de la fe católica, pero pueden y hay muchos con creencias heréticas. Nos comenta dos casos. 1. Alegorismo. 2. Cisma de Novaciano, haciendo mal uso de la epístola a los hebreos. 1. Creencia sin fundamentos que piensa que todo el mensaje de la Biblia es alegórico y que no tiene partes literales.
En el caso de Orígenes habría llegado a abusar de la interpretación alegórica. 2. El novacianismo fue una doctrina cristiana aparecida en el siglo III propuesta por Novaciano, considerado antipapa, que negaba la absolución de los lapsi y afirmaba que la Iglesia no tenía poder para autorizar la vuelta a la comunión de los cristianos bautizados que renegaron de la fe en la persecución y los que cometieron algún pecado mortal o celebraron segundos matrimonios. Lapsi es la palabra latina, los que han tropezado, con que se designó a los primeros cristianos que abjuraron de su fe ante la presión de las autoridades romanas, particularmente intensa durante el reinado de Decio. Hoy sabemos que siempre que alguien entienda hizo mal, deje de pecar, pida perdón y haga penitencia, no hay motivo para cerrarle las puertas de la Iglesia. Novaciano fue un sacerdote romano que en el año 251 se opuso a la elección del Papa Cornelio, después del asesinato del Papa Fabiani, con el argumento de que era demasiado laxo en la aceptación de los cristianos no practicantes y que la Iglesia no podía dar la absolución a los cristianos que habían renunciado a su fe durante la persecución, lapsi. Pero que después querían volver a la Iglesia. Por esto, los novacianos, incluyendo a Novaciano, fueron considerados herejes por la Iglesia católica, y como no estaban sometidos al obispo de Roma, también fueron etiquetados de cismáticos. Continuamos. Añade el mismo autor que el santo les reprochó también haber atribuido el cuarto evangelio al hereje Cerinto, como habían hecho con el Apocalipsis. Y que más tarde su maniobra fue repetida por el presbítero romano Cayo, pero el ataque fue pronto rechazado con ventaja por otro presbítero romano mucho más competente, el célebre S. Hipólito Mártir. San Hipólito Mártir. San Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, una de las islas del mar Egeo que forman parte del Dodecaneso, durante el destierro que sufrió bajo el emperador Domiciano, probablemente hacia el año 96. Las destinatarias fueron las 7 iglesias de Asia Menor, cuyos nombres se mencionan en 1:11, cf. Nota, y cuya existencia, dice Glynn, podría explicarse por la irradiación de los judíos cristianos de Pentecostés, así como Pablo halló en Efeso algunos discípulos del Bautista. El objeto de este libro, el único profético del Nuevo Testamento, es consolar a los cristianos en las continuas persecuciones que los amenazaban, despertar en ellos la bienaventurada esperanza. Y a la vez preservarlos de las doctrinas falsas de varios herejes que se habían introducido en el rebaño de Cristo. En segundo lugar, el Apocalipsis tiende a presentar un cuadro de las espantosas catástrofes y luchas que han de conmover al mundo antes del triunfo de Cristo en su parusía y la derrota definitiva de sus enemigos, que el Padre le pondrá por escabel de sus pies. Ello no impide que, como en los vaticinios del Antiguo Testamento y aún en los de Jesús, el profeta pueda haber pensado también en acontecimientos contemporáneos suyos y los tome como figuras de lo que ha de venir, si bien nos parece inaceptable la tendencia a ver en estos anuncios, cuya inspiración sobrenatural y alcance profético reconoce la Iglesia, una simple expresión de los anhelos de una lejana época histórica o un eco del odio contra el Imperio Romano que pudiera haber expresado la literatura apocalíptica judía posterior a la caída de Jerusalén. A este respecto, la reciente Biblia de Pirot, en su introducción al Apocalipsis, nos previene acertadamente que autores católicos lo han presentado como la obra de un genio contrariado, a quien circunstancias exteriores han obligado a librar a la publicidad, por decirlo así, su borrador, y que en Patmos faltaba a Juan un secretario cuyo cálamo hubiese corregido las principales incorrecciones que salían de la boca del maestro que dictaba. ¿No es esto poner aún más a prueba la fe de los creyentes sinceros ante visiones de suyo oscuras y misteriosas por voluntad de Dios y que han sido además objeto de interpretaciones tan diversas, históricas y escatológicas, literales y alegóricas, pero cuya lectura es una bienaventuranza? 1:3, y cuyo sentido, no cerrado en lo principal, 10:3 y nota.
Se aclarará del todo cuando lo quiera el Dios que revela a los pequeños lo que oculta a los sabios. Para el alma cuya fe es también esperanza. Tales dificultades, lejos de ser un motivo de desaliento en el estudio de las profecías bíblicas, muestran al contrario que, como dice Pío XII, deben redoblarse tanto más los esfuerzos cuanto más intrincadas aparezcan las cuestiones y especialmente en tiempos como los actuales, que los sumos pontífices han comparado tantas veces con los anuncios apocalípticos. Y en que las almas, necesitadas más que nunca de la palabra de Dios, sienten el ansia del misterio y buscan, como por instinto, refugiarse en los consuelos espirituales de las profecías divinas, cf. a falta de las cuales están expuestas a caer en las fáciles seducciones del espiritismo, de las sectas, la teosofía y toda clase de magia y ocultismo diabólico. A falta de las cuales están expuestas a caer en las fáciles seducciones del espiritismo, de las sectas, la teosofía y toda clase de magia y ocultismo diabólico. Comentario de Padre Sitraubaingue. Si no le creemos a Dios, dice ese Ambrosio, San Ambrosio, ¿a quién le creemos? Tres son los sistemas principales para interpretar el Apocalipsis. El primero lo toma como historia contemporánea del autor, expuesta con colores apocalípticos. Esta interpretación quitaría a los anuncios de ese Juan toda su trascendencia profética y en consecuencia su valor espiritual para el creyente. La segunda teoría, llamada de recapitulación, busca en el libro de ese Juan las diversas fases de la historia eclesiástica, pasadas y futuras, o por lo menos de la historia primera de la Iglesia hasta los siglos IV y V, sin excluir el final de los tiempos. La tercera interpretación ve en el Apocalipsis exclusivamente un libro profético escatológico, como lo hicieron sus primeros comentadores e intérpretes, es decir, la tercera interpretación ve en el Apocalipsis exclusivamente un libro profético escatológico, como lo hicieron sus primeros comentadores e intérpretes, es decir, San Ireneo, San Hipólito, San Victorino, San Gregorio Magno y, entre los posteriores modernos, Rivera, Cornelio Alápide, Filian, etc. Este concepto, que no excluye, como antes dijimos, la posibilidad de las alusiones y referencias a los acontecimientos históricos de los primeros tiempos de la Iglesia, se ha impuesto hoy sobre los demás, como que, al decir de Sickenberger, la profecía que Jesús revela a ese Juan es una explanación de los conceptos principales del discurso escatológico de Jesús, llamado el pequeño Apocalipsis. Debemos además tener presente que este sagrado vaticinio significa también una exhortación a estar firmes en la fe y gozosos en la esperanza, aspirando a los misterios de la felicidad prometida para las bodas del Cordero. Sobre ellos dice ese Jerónimo, el Apocalipsis de ese Juan contiene tantos misterios como palabras, y digo poco con esto, pues ningún elogio puede alcanzar el valor de este libro, donde cada palabra de por sí abarca muchos sentidos. En cuanto a la importancia del estudio de tan alta y definitiva profecía, nos convence ella misma al decirnos, tanto en su prólogo como en su epílogo, que hemos de conservar las cosas escritas en ella porque el momento está cerca. 1, 3, 22, 7. No sea que volviendo de improviso os halle dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos, velad. Velad. A esta vela que espera y a esta esperanza que vela se ha atribuido la riqueza de la vida sobrenatural de la primitiva cristiandad. En los 404 versículos del Apocalipsis se encuentran 518 citas del Antiguo Testamento, de las cuales 88 tomadas de Daniel. Ello muestra sobradamente que en la misma Biblia es donde han de buscarse luces para la interpretación de esta divina profecía,
y no es fácil entender cómo en visiones que ese Juan recibió transportado al cielo, 4:1 pueda suponerse que nos haya ya dejado, en los 24 ancianos, una transposición angélica de las 24 divinidades babilónicas de las constelaciones que presidían a las épocas del año. Ni cómo, en las langostas de la quinta trompeta, podría estar presente la imaginería de los centauros etc. Confesamos que, estimando sin restricciones la labor científica y crítica en todo cuanto pueda allegar elementos de interpretación al servicio de la palabra divina, no entendemos cómo la respetuosa veneración que se le debe pueda ser compatible con los juicios que atribuyen al autor incoherencias, exageraciones, artificios y fallas de estilo y de método, como si la inspiración no le hubiese asistido también en la redacción, si es verdad que, como lo declara el Concilio Vaticano, confirmando el de Trento, la Biblia toda debe atribuirse a Dios como primer autor. El Apocalipsis del apóstol San Juan. Prólogo. Apocalipsis y Apocalipsis 1. Título y bendición. 1. Revelación de Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó, por medio de su ángel, a su siervo Juan 2:9-1-6. 2. El cual testifica la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo cual ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, pues el momento está cerca. 2:9-1-7. Los destinatarios. 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A aquel que nos ama, y que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. 6. Se hizo de nosotros un reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. Ved, viene con las nubes, y le verán todos los ojos, y aun los que le traspasaron, y harán luto por él todas las tribus de la tierra. Sí, así sea. 2:9-2-1. 8. Yo soy el Alfa y la Omega. Comentario, los que le traspasaron, se refiere a los judíos que clavaron a Cristo en la cruz. 8. Yo soy el Alfa y la Omega. 2:9-2-2, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el Todopoderoso. Comentario, Alfa y Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Vocación del apóstol. 9. Yo Juan, hermano vuestro y copartícipe en la tribulación y el reino y la paciencia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. 2:9-2-3. 10. Me hallé en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. 2:9-2-4. En el día del Señor, el artículo usado en el texto griego nos hace pensar en un día determinado y conocido. De ahí que, aunque muchos vierten simplemente un domingo, otros lo refieran, como el V7, al gran día de juicio que lleva en la Biblia el nombre del día del Señor, entendiendo que el vidente fue transportado en espíritu a la visión anticipada del gran día. La trompeta, en los escritos apocalípticos, tiene significado escatológico. 10. Me hallé en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. 2:9-2-4. 11. Que decía: lo que vas a ver escríbelo en un libro, y envíalo a las 7 iglesias. A Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. 2:9-2-5. Escríbelo. Pirot hace notar que esta visión corresponde a las visiones inaugurales de los grandes profetas, y 6.
Junior 1. Y la diferencia está en que aquellos hablan de ser predicadores orales, en tanto que Juan debe escribir, CFV 19. Lo cual denota la importancia de lo escrito en el Nuevo Testamento, cf. Las 7 ciudades se hallan todas en la parte occidental del Asia Menor, con Efeso como centro. No se sabe quién fundó esas iglesias. Algunos suponen que fue San Pedro. Y otros que pudo ese Pablo llegar a fundarlas cuando anduvo por Efeso y Colosas en esa región. Estaban también en ella otras importantes iglesias como la de Troade, HCH 20, y la de Hierápolis cuyo obispo era a la sazón Papías, discípulo de ese Juan, y que había sido fundada probablemente, como también la de la Odisea, por Epafras, colosense de origen pagano y coadjutor de ese Pablo, Colonia 4. Colosenses 4, 13. ¿Por qué no se menciona aquí estas iglesias? Filian responde, es el secreto de Dios. Visión preparatoria. 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros son las 7 iglesias, v20. Desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7 un símbolo de lo perfecto y universal, de manera que las 7 iglesias representarían una totalidad, ese Crisóstomo, ese Agustín, ese Gregorio, ese Isidoro. Muchos consideran que las 7 iglesias corresponden a otros tantos periodos de la historia de la Iglesia Universal, cf 1, 19 y nota. Su más conocido representante en la patrística es San Victorino de Petau, quien en su comentario caracteriza los 7 periodos de la siguiente manera: 1. El celo y la paciencia de los primeros cristianos; 2. La constancia de los fieles en las persecuciones; 3. y 4. Periodos de relajamiento; 5. Peligro por parte de los que son cristianos solamente de nombre; 6. Humildad de la Iglesia en el siglo y firme fe en las Escrituras; 7. Las riquezas y el afán de saberlo todo cohíbe a muchos para seguir el recto camino. Este sistema, con más o menos variantes, se mantuvo durante la Edad Media y encontró, en un escrito atribuido a Alberto Magno, la siguiente exposición: Efeso, el período de los apóstoles, persecución por los judíos; Esmirna, período de los mártires, persecución por los paganos; Pérgamo, período de los herejes; Tiatira, período de los confesores y doctores y herejías ocultas; Sardes, período de los santos sencillos; Sardes, período de los santos sencillos, durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de malos cristianos que aparentan piedad; Filadelfia, abierta maldad de cristianos; Laodicea, período del anticristo. En la Edad Moderna han difundido este modo de interpretación el santo sacerdote Bartolomeo Althusser, Manuel Viciano Rosell y otros. Y, en medio de los candelabros, alguien como hijo de hombre, vestido de ropaje talar, y ceñido el pecho con un ceñidor de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. 15. Sus pies semejantes a bronce bruñido al rojo vivo como en una fragua, y su voz como voz de muchas aguas. Comentario: nótese que el Hijo del Hombre, Jesús, lleva la vestidura de rey y sacerdote. La sobriedad del Evangelio no nos da, si exceptuamos la transfiguración, ningún detalle sobre la hermosura de Jesús, pero en cambio lo encontramos suplido con este y otros datos que nos ayudan a imaginar triunfante al hermosísimo entre los hombres que por amor nuestro llegó a perder toda belleza.
Isaías 52, 14, 53, 2. Y nos revelan también nuevas palabras de su boca como las que vemos en este libro y en los Salmos, etc. Véase nuestra introducción al Salterio. 16 Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su aspecto era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. 17 Cuando le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. 18 Y el viviente, estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Y, soy, el viviente, estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. 19 Escribe, pues lo que hayas visto, lo que es, y lo que debe suceder después de esto. 20 En cuanto al misterio de las 7 estrellas, que has visto en mi diestra, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son 7 iglesias. Las 7 cartas. Apocalipsis 2. Carta a la iglesia de Efeso. 1 Al ángel de la iglesia de Efeso escríbele, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro 2934, 2 Conozco tus obras, tus trabajos y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos 29353 y tienes paciencia, y padeciste por mi nombre, y no has desfallecido 4 Pero tengo contra ti que has dejado tu amor del principio 5 Recuerda, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y vuelve a las primeras obras, si no, vengo a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar 2936, a menos que te arrepientas. Comentario, es claro que se refiere a los primeros cristianos, su fortaleza ante la persecución de los judíos y paganos, pero que ahora ha perdido el amor el principio. El amor del principio. 6 Esto empero tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco 2937. 7 Quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios 2938. A la iglesia de Esmirna. 8 Al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele, estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. 9 Conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos y no son más que la sinagoga de Satanás 10 No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel, es para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida 2939. 11 Quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no será alcanzado por la segunda muerte 2940. Comentario, aquí se refiere a la segunda iglesia, que es la misma solo que en otra etapa. A la iglesia de Pérgamo. 12 Al ángel de la iglesia de Pérgamo 2941 escríbele, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. 13 Yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás 2942, y con todo retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, el testigo mío fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás 14 Pero tengo contra ti algunas pocas cosas, por cuanto tienes allí a quienes han abrazado la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a dar escándalo a los lujos de Israel, para que comiesen de los sacrificios de los ídolos y cometiesen fornicación. Bueno, hay muchos mensajes
en estas palabras. Menciona a Antipas. Y comer manjares inmundos ritualizados por sectas o cultos demoníacos. En la Biblia, Antipas aparece como un mártir cristiano de Pérgamo y de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Pero sería entonces el mártir de Pérgamo. Ahora bien, ¿qué había en Pérgamo? Pérgamo era una ciudad situada al norte de Asia Menor, famosa por el culto a los Césares, porque creían que el gobernante se convertía en Dios tras morir, una creencia de los paganos romanos. Y era una ciudad sobre todo reconocida por el esplendor de sus templos idólatras, entre ellos a dioses como Asclepio, que también es conocido como Esculapio, que atraía a muchos peregrinos y presuntuosos que iban al blasfemo altar de Júpiter como el supremo salvador, al que llamaban el Zeus Zóster, levantado a una altura de aproximadamente 300 metros sobre la ciudad. En el versículo 13, pues nos habla sobre dónde está el trono de Satanás. Aunque esta iglesia era quizás la que estaba dominada por el obispo Diotrefes, que combatía a San Juan, esta expresión parece aquí con mayor amplitud referirse al espíritu mundano. Ese sería el trono de Satanás, el espíritu mundano, pues el mismo Juan, San Juan, nos enseña que el mundo todo está asentado sobre el maligno, el cual es su príncipe. Algunos lo explican refiriéndose al culto de Júpiter o al de Esculapio, cuyo emblema era una serpiente, suponiendo que ésta podría simbolizar a Satanás. Otros piensan en la persecución que ha habido en Pérgamo. Este símbolo es importante, ¿no? Porque lo encontramos también en el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, el báculo de Esculapio. Entonces aquí nos deja varias posibles interpretaciones hablándonos de un culto demoníaco, una serpiente que podría simbolizar a Satanás. De hecho, la mayoría de las fuentes que he consultado dicen lo mismo. La mitología griega describe a Asclepio como un hombre apoyándose en un bastón con una serpiente enroscada. En la antigüedad, dichos animales eran considerados sagrados y sanadores en distintas culturas. Se creía que podían resucitar a los muertos. Del báculo de Asclepio surgió el emblema clásico de la medicina. Continuamos. Versículo 15. Así tienes también a quienes de manera semejante retienen la doctrina de los nicolaitas, es decir, una doctrina herética. Versículo 16. Arrepiéntete, pues, que si no, vengo a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná oculto, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie sabe sino aquel que la recibe. Un nombre nuevo que aquel que la recibe. Bueno, se pone más difícil la interpretación de este pasaje. Probablemente, y nos estén hablando aquí de, distintas doctrinas malas. Hablamos también de Balaam. La doctrina de Balaam, muy de acuerdo con los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros, y está aplicada aquí en un sentido religioso, como lo hizo Jezabel. Jezabel, que es una representación de la gran ramera internacional, la Babilonia, a la fornicación espiritual, que ya no es con los ídolos como en el antiguo Israel, sino con los poderosos de la tierra, someterse a lo que digan las, entre comillas, personas poderosas o exitosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado
que un dirigente Illuminati es festejado, premiado por una revista como puede ser la revista Time o la revista People, etcétera, alguna publicación o algún premio Nobel internacional, algún premio internacional como pueden ser los premios Nobel. Es decir, a la que vive en infiel maridaje con el mundo, olvidando su destino celestial y la fugacidad de su tránsito por la peregrinación de este siglo, como lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Creo que sería la interpretación más correcta esta, creo que sería la más acertada. Sobre el maná oculto, pues es una imagen que significa la nueva vida espiritual o el nuevo alimento, señal de elección. Las piedras blancas se les conoce como albo lapillo. Se escribían para memoria de los nombres de los que habían de ser coronados en el certamen. El nombre nuevo en la Biblia es un nuevo ser. El nombre escrito, probablemente el del Verbo, será gustado por cada uno de los fieles vencedores. Su experiencia de Cristo será íntima y personal. Por eso el nuevo nombre. Sobre Jezabel, nombre de la mujer, de la mala mujer que tenía el rey Acab, la cual hizo idolatría para el pueblo de Israel, como viene en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, aquí se da el nombre como símbolo, aplicándolo, según Pirot, a una profetisa que, ocupando sin duda en esa iglesia una situación oficial, predica el error nicolaíta. O sea, nos está apercibiendo de una bruja, de una sacerdotisa dentro del templo. ¿Dónde vemos esto hoy en día? Pues hay muchas sectas protestantes que han ordenado obispas, diaconisas, sacerdotisas. Bueno, pues ese es un símbolo de decadencia, es un símbolo de maldad que viene aquí señalado. Se me viene a la mente mucho, por ejemplo, aquella obispa que estaba molestando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciéndole que tuviera misericordia de los homosexuales, de los criminales migrantes ilegales, de los narcotraficantes, que tuviera misericordia. Y esta señora daba todo este discurso desde el púlpito de una iglesia anglicana, de una falsa iglesia, de una secta herética creada por un rey adúltero, utilizando una voz que intentaba ser como dulce, como convincente, pero pues para quien no conozca, solamente podría ser plausible creer que hay buena voluntad en sus palabras, ¿no? Para quien no conozca la verdad del inmundo origen que tiene la secta, que ella no tendría por qué, ella no tiene ningún derecho de estar figurando como predicadora o como sacerdotisa. Versículo 15. Así tienes también a quienes de manera semejante retienen la doctrina de los Nicolaitas. Versículo 16. Arrepiéntete pues, que si no, vengo a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. Quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná oculto y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie sabe sino aquel que la recibe. A la iglesia de Tiatira, versículo 18. Al ángel de la iglesia de Tiatira escríbele, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes a bronce bruñido. Versículo 19. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu beneficencia y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y que enseña a mis siervos, y los seduce, para que cometan fornicación, y cometan lo sacrificado a los ídolos, para que coman lo sacrificado a los ídolos, y coman lo sacrificado a los ídolos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, mas no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que a ella
la arrojo, he aquí que a ella la arrojo en cama, y a los que adulteren con ella los arrojo en grande tribulación. Así no se arrepienten de las obras de ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Castigaré a sus hijos con la muerte, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriñó entrañas, que yo soy el que escudriño entrañas y corazones, y retribuiré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Versículo 24. A vosotros, los demás que estáis en Tiatira, que no seguís esa doctrina y que no habéis conocido las profundidades, como dicen ellos, de Satanás, no echaré sobre vosotros otra carga. Versículo 25. Solamente guardad bien lo que tenéis, hasta que yo venga. Versículo 26. Y al que venciere y guardase hasta el fin mis obras, le daré poder sobre las naciones. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán desmenuzadas como vasos de alfarero. Versículo 28. Como yo lo recibí de mi Padre, y le daré la estrella matutina. Versículo 29. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las profundidades de Satanás. Los gnósticos pretendían dar una ciencia secreta, una ciencia oculta, de ahí su nombre, y en realidad eran impostores, y sus llamados misterios y su ciencia secreta eran inventos de Satanás que llenaban a los adeptos de soberbia e impiedad. Dice que les dará otra carga. Para Pirot recuerda que aquí la abstención de los sacrificios a los ídolos, prohibición judía que se extendió a los gentiles en Hechos capítulo 15 versículo 20 y 28. San Pablo les había prevenido que en cuestión de comidas solo se trataba de evitar el escándalo a otros que juzgan. Más tarde en Colosenses 2:16 dice claramente: nadie pues os juzgue en comida o en bebida. Nadie pues los juzgue en comida o en bebida. Pregunta: ¿qué alcance tenía entonces estas advertencias de San Juan, hechas muchos años después de Pablo, y que parecieran judaizantes? No es fácil explicarlo, dice el comentarista. Sin embargo, creo que sí entendemos que hay cosas que no se deben de comer, creo que sí sabemos que hay cosas que son inmundas. Sobre todo hay cosas que es preferible no comer porque están contaminadas. Filión se inclina a pensar que significa no participar en los castigos que recibirá Jezabel. Versículo 26. El comentarista Ayo refiere esto al triunfo de Cristo sobre lo que se cumplirá en la parusia de Cristo. Luego tenemos la expresión como yo lo recibí. Al que persevera hasta el final, yo le daré el poder sobre el reino, como yo lo recibí. En lo que Jesús prometió personalmente a los suyos en Lucas capítulo 22, versículo 29. La estrella matutina, la Biblia Vulgata dice Lucifer, es símbolo de Cristo y de su gloria. ¿Quiere decir que lo va a derrotar, tal vez? Así lo anunció Balaam como la estrella de Jacob. Es decir, pues, que aquí Cristo se nos promete él mismo. Pero, ¿acaso el árbol de la vida, el maná oculto, no son también figuras de esa comunión, del alimento vivo? ¿Por qué él será nuestro verdadero premio? Esta parte del Apocalipsis también es un tanto extraña, ¿no? Porque nos habla de esta estrella matutina. La Biblia Vulgata dice Lucifer, el lucero. El Salmo 109, versículo 3. En este caso no sería símbolo del maligno, sino símbolo de Cristo, la estrella matutina. Fin del capítulo número 2 del libro del Apocalipsis. Y es así como terminamos el día de hoy con el estudio del libro del Apocalipsis, que se compone
de 22 capítulos y por tanto lo vamos a ir revisando, analizando detenidamente. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal o realiza un donativo. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.